A continuación, comunicación y lenguaje, tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Cristina Sandoval y en esta oportunidad desarrollaré el tema del himno y el mito. Vamos a trabajar la mitología universal del área de comunicación y lenguaje para alumnos de tercero básico. Necesito que tengas a la mano tu cuaderno de comunicación y lenguaje, hojas en blanco, lápices de colores, lapicero negro o azul. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le puede ayudar a ejercitar todo lo que es memoria, comprensión lectora, habilidad lingüística y otras habilidades que le pueden ayudar a escribir y a redactar documentos. Antes de empezar, quiero recordarte que laves bien tus manos durante 20 segundos, cantan una canción que te guste mientras lo lavas y si no tienes agua y jabón cerca puedes utilizar gel antibacterial. Muy bien, vamos a empezar con el tema. Te comenté que vamos a trabajar el himno. Con el himno vamos a ser un poco breves porque las características del himno son muy parecidas a las características de un poema. Entonces, veamos el himno. El himno lo podemos representar o lo podemos encontrar escrito en versos, en estrofas, lleva rima, lleva ritmo y lleva métrica. Estas podrías pensar que son las características de un poema. Sin embargo, todo esto, lo que es el ritmo y la métrica, son parte de la música, de la entonación de una canción. Por lo tanto, un himno podríamos decir que es un poema cantado, ¿sí? Esto es cantado. ¿Has escuchado alguna vez un himno? El himno nacional, el himno a tu escuela, el himno a tu colegio. Si te das cuenta, hay clases de himnos. Está el himno nacional, y esto evoca, es un emblema de un país, el emblema de un municipio, porque no solo hay himnos por países, hay himnos por departamentos, hay himnos por países. Existe el himno a Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? Existen los himnos de guerra que evocan a rebelión, a pelea, a una lucha. Y algunos países, su himno nacional es entonación a un himno de guerra. Existen himnos religiosos que van acompañados de la liturgia y son los que son utilizados en misas o algunas actividades religiosas. Existe el himno al deporte, el himno a las Olimpiadas. En el mundial, si te das cuenta, cada vez que hay un mundial se cambia la canción del mundial. Y decimos, ¡ay, la canción del mundial! Pero su nombre correcto es el himno al mundial. Hay himnos escolares. Piensa si en tu escuela alguna vez has cantado el himno a la escuela, o un himno diferente, o de repente para el Día de la Madre cantas un himno, o cantas un himno para el Día del Maestro. Y hay himnos políticos. Pueden ser pequeños, pero cuando hay campañas políticas, los políticos sacan un mensaje breve y eso es el himno de su partido, es el himno de ese partido político. Si te das cuenta, has utilizado en otras ocasiones cantar un himno. Pero vamos a hablar del himno que más nos representa a nosotros como país, que es el himno nacional. Y si te das cuenta, nuestro himno nacional está formado por 2 estrofas. Y cuando tiene una estrofa que tiene una entonación repetitiva, porque se oye bonito y exalta lo que tiene el país, le llamamos coro. En muchas canciones hay coro, pero repito, los himnos, sus características es que tienen rima, y acuérdate que hay rima asonante y rima consonante, tiene ritmo y tiene métrica, y está presentado en estrofas. Aquí podemos ver nuestro himno nacional presentado en estrofas, y que en algunas de ellas encontramos ritmo, y encontramos rima. Entonces, esto es lo que es el himno. En resumen, un himno es un poema cantado. Muy bien, vamos a pasar a otro tema. Antes de que empecemos, quiero que en tu cuaderno o en una hoja, tú hagas un cuadro como este, que hagas 6 espacios. ¿Sí? Haz 6 espacios para que puedas escribir lo que yo voy diciendo. Así vas trabajando conmigo. Ese va a ser tu trabajo de hoy. No va a haber una tarea al final, sino que eso es lo que vas a ir trabajando conmigo. En lo que tú preparas tu material, yo voy a leer, voy a hacer una lectura y quiero que la escuches. La caja de Pandora. Todos hemos oído alguna vez la expresión la caja de Pandora, pero ¿sabemos realmente de qué se trata y de dónde viene?
Muchos me dirán, la caja de Pandora me habla de algo que trae sorpresas o que algo que trae algo inesperado. Entonces escuchemos de dónde viene esa expresión. Pandora fue la primera mujer humana creada por Hefesto, por orden de Zeus, y siendo dotada por los diferentes dioses de algunos de sus mayores cualidades y virtudes, pero también incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos. El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran y propició con el tiempo que se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido, en la cual estaban encerrados todos los males del mundo, con instrucciones de no abrirla jamás. Sin embargo, uno de los dones que había recibido Pandora era el de la curiosidad. Un día, la mujer abrió la caja para mirar qué había adentro, algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se repartieran por todo el mundo. Asustada, Pandora cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres, con el fin de ayudarles a soportar los males y vicisitudes del mundo. Lo que acabo de leer es una historia mitológica. Vamos a hablar de lo que es mitología. Antes de que lleguemos al concepto, vamos a ver un poquito de la mitología universal. Es muy interesante, es bonito, es provocativo al leer la mitología. Y vamos a ver también la diferencia entre mito y leyenda. Si puedes ver, aquí tenemos la mitología egipcia. Estamos hablando que ellos redactaban mitos o historias míticas más o menos unos 4000 años antes de Jesucristo. Y dice que la cultura egipcia habla de la vida después de la muerte. Gran número de dioses, ritos funerarios y de culto al dios Sol. Cada dios tenía relación con algo. Estaba el dios del amor, el dios de la lluvia, el dios de la comida, el dios del sol. En la cultura japonesa, estamos hablando más o menos unos 3000 años antes de Jesucristo, los dioses poseen nombres propios, ya no eran llamados solo dioses, tenían un nombre propio. Los dioses y héroes aparecen en la mitología. También aparecen demonios y espíritus. Y aquí aparece la interacción con animales, ¿verdad? Los elementos de adoración aparecen en la mitología japonesa. Vamos a la mitología celta. La mitología celta, más o menos 1800 años antes de Jesucristo, ¿sí? Es una referencia. Sus protagonistas son generalmente dioses. Si te das cuenta, aparecen dioses, dioses y dioses en las tres mitologías que vamos viendo. Héroes con poderes sobrenaturales o extraordinarios, transmitidos oralmente. No hay nada escrito más que lo que se dice que dijeron, que dijo alguien, ¿verdad? Entonces, es tradición oral. Y aparecen héroes y villanos. Vamos a la mitología romana, es de la más conocida. Esta era politeísta. Politeísta es un sinónimo de decir que obedecían a muchos dioses y que se referían a muchos dioses. Politeísta. Antropomórficas, quiere decir que habían objetos o habían especies parecidas al ser humano. Dioses adoptados de otras culturas. Cuando miramos la mitología romana y griega, vamos a dar cuenta que hay dioses compartidos, solo que cambian el diferente nombre. Tienen los mismos poderes, tienen las mismas historias, pero solo cambian de nombre. En la personificación de aspectos y objetos de la naturaleza. La montaña hablaba, la diosa luna, ¿sí? La diosa del río, o el río se expresa, el río le habla a la montaña le habla al volcán. De eso se trata, o eso nos quiere decir cuando nos dice que personifican aspectos y objetos de la naturaleza. En la mitología griega, que es de las más famosas, estas llegaron a formar parte de la religión, hasta el punto de que historias mitológicas recaen en la religión que promulgaban en Grecia. Colección de relatos escritos en forma figurativa. Comparan algo
y lo hacen hacerlo que sea similar a algo que están expresando. Uno de sus temas principales en la mitología griega es la guerra. Hablan mucho sobre la guerra, el dios de la guerra, ¿sí? Los esclavos tomaban parte importante de la mitología. Y nos vamos a la mitología nórdica, ¿sí? En la mitología nórdica estamos hablando más o menos en el año 700 y antes de Cristo, y estos eran escritos como poemas. Se refiere mucho a la creación y al fin del mundo. Y esta mitología nórdica es la que vemos reflejada mucho en nuestros cómics. Por eso te van a sonar parecidos o familiares los dioses que te voy a mencionar. Y se refiere mucho a la creación. Habla de héroes, dioses y criaturas especiales como Thor, Odín, los elfos, los monstruos y la magia. Todas estas tienen cierta magia en su relato y en su narración. Estas son las características importantes. Entonces, si te das cuenta, todas ellas poseen aspectos similares, porque el ser humano, desde que se concibió como ser humano, tiene la necesidad de explicarse y usar la lógica para poder explicar cómo se creó lo que tengo enfrente, cómo se creó la luna, cómo se creó el sol. Y estas historias mitológicas le ayudan a él a resolver esas dudas. Y entonces, ahora vamos a ver la mitología maya, que no está lejos de esta que tenemos acá. Por lo que te comentaba, la mitología maya también, como seres humanos, el hombre busca explicarse de dónde viene, de dónde surge, de dónde sale todo eso que él puede ver con sus ojos. Entonces, la mitología maya, una de sus características es que es naturalista, porque se refiere mucho a la naturaleza. Esto lo puedo comparar cuando hablamos de la mitología romana, que se refiere mucho a los seres naturales. Seres sobrenaturales, también nos habla de seres sobrenaturales. Interacción entre personas y animales. El animal habla con un hombre y el hombre se refiere hacia los animales, generando una actividad de valores. Rituales. También vimos por allá en la japonesa que habla de rituales, en la egipcia también habla de rituales. Es politeísta, que se refiere a que veneran muchos dioses o hablan de muchos dioses entre su religión. Y es de orden poético. Quiere decir que la podemos encontrar en forma de poemas, como versos, con rimas, con un estilo muy lírico para ser representado. Muy bien, vamos a leer un mito de la cosmovisión maya. Ya leímos uno de la cosmovisión griega, que era la caja de Pandora. Y te voy a leer la historia del chom, es un mito, el chom, y tú vas a determinar de qué animal te estoy hablando. El chom cuenta la historia de los pájaros llamados chom y del castigo impuesto para estos por parte del rey Uxmal. Los chom eran pájaros con plumajes de colores que sobrevolaban el palacio del rey al momento de la celebración realizada por este para honrar al señor de la vida, Unabku. Los chom se comieron la comida que el rey había hecho preparar para dicha ocasión. Uxmal ordenó un castigo para ellos y fue un grupo de sacerdotes quienes se hicieron cargo de llevarlo a cabo. Realizaron un preparado especial de color negro, el cual volcaron sobre el cuerpo del chom y decretaron que de ahora en más comerían solo basura y animales muertos. Como resultado, los chom se convirtieron en pájaros de plumaje negro y reseco, con cabeza peloneada. Para no ser vistos, vuelan muy alto y bajan únicamente para buscar comida entre la basura. Si pensamos y reflexionamos en lo que leí, te estoy hablando de un buitre, ¿verdad? Entonces, también dentro de nuestra cultura maya existe la mitología. Ahora bien, te preguntas, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? El mito evoca historias y narraciones de la creación, seres mágicos, y la leyenda es una tradición oral que no se sabe si fue cierta o no, igual que el mito, pero el mito
se ha confirmado que es una historia fantasiosa y en la leyenda existe todavía la duda de que sí pueda o no ser verdad. Muy bien, para terminar, vamos a consentir nuestro concepto de mito. ¿Qué es un mito? Yo creo que tú podrías armar tu concepto con todo lo que hemos visto. Un mito es un conjunto de historias y leyendas de un pueblo o región. Por lo tanto, mito y leyenda no es lo mismo. Cuentan los orígenes legendarios de un pueblo. Son atemporales. Si te das cuenta, lo que te comentaba de la mitología nórdica, muchas de nuestras historias fantasiosas que nos cuentan ahora en los cómics y en revistas tienen que ver mucho con la mitología. Son principales protagonistas son los dioses y los héroes. Y interviene la magia y poderes sobrenaturales. También el término mito lo utilizamos cuando decimos, eso es un mito, no es cierto. Hemos acuñado este concepto para decir que algo, lo que están diciendo, no es cierto. Entonces, para eso lo utilizamos. Espero te haya gustado el tema y que lo hayas ido trabajando en tus hojas para que puedas avanzar. Al terminar tu hoja, puedes colocarla, mira, yo la he trabajado aquí, puedes colocarla en tu portafolio para que siempre tengas los registros de lo que vas trabajando. Le damos gracias a Pablito que nos está interpretando ahí abajo, ¿verdad? Gracias, Pablo. Y quiero agradecerte tu atención en este día. Recuerda tomar en cuenta las celebraciones próximas, que el 30 de mayo estaremos celebrando el Día del Popol Vuh, que es parte de nuestra mitología maya. El 31, el Día de la Constitución Política de la República. Y no olvides lavarte tus manos constantemente, usar alcohol en gel y principalmente recuerda, quédate en casa.